Y principalmente lo que... Hay muchas cosas porque no es solamente una, son muchas. En la historia que se plantea en mis hijos, podemos de la historia, como yo siempre digo, ¿no? Poner la historia que cada uno tenga, y de ahí salen un montón de vectores, de flechas, ¿no? Y es, ¿qué es lo que esta historia viene a decirme a mí? De mí, de los hijos, de las familias. En la historia de ellos se plantea clarísimo el tema multicultural. Por supuesto que de la multiculturalidad va la paz. Después empezó a plantearse en mí mi lugar como madre, mi lugar como mujer. Y entonces todas esos vectores, ¿no? Es como si en nuestra historia familiar surge como odisea la enfermedad. ¿Qué es lo que nos está diciendo esa enfermedad? ¿Qué es lo que nos está diciendo ese accidente? ¿Qué nos está diciendo eso que ocurrió? Porque el hecho termina siendo solo un hecho cuando nosotros encontramos el para qué, no el por qué de la historia. Y hay algo aún muchísimo más grande, porque yo decía, ¿no? La historia viene a decirnos que hay algo a resolver, viene a buscar nuestras potencias y nuestras posibilidades. Todas aquellas escondidas, como dice Jung, en la sombra del inconsciente. Porque Jung dice que el ser humano nace con la potencia hacia que tiene que ser despertada. ¿Quién la despierta? Los sucesos, las experiencias. Muchas tenemos que pasar por infinidad de experiencias para que se remoje, como hacemos cuando remojamos las lentejas para poder comérnoslas. Y es así, cada experiencia que viene a revolucionarnos, viene a movernos y viene a activar, ¿no? Todo, desde lo oscuro hasta lo más iluminado que tenemos en nuestro interior. Eso es con respecto a uno mismo, ¿no? Al sí mismo, podríamos decir. Pero también, cosa que yo fui descubriendo a lo largo de la historia con mis hijos, es que la historia de mis hijos estaba hablando de una historia que se había planteado ancestralmente en mis abuelos. Y que yo recién lo supe, o sea, la historia de los chicos trae una historia que ya había ocurrido en nuestro, quien diría Hellinger, y hoy Corbera también habla de el sistema familiar. Entonces, la historia de mis hijos me lleva a tomar una historia vivida en el sistema familiar. Empieza a plantearme esta cosa de mirar la historia de mis abuelos, de mis bisabuelos, de mis tatarabuelos. Y puedo asegurarles que ese camino que se fue haciendo de a poco, porque tampoco es algo que se pueda, digamos, uno puede entrar ahí de lleno, pero le lleva tiempo tomar conciencia de lo que está constituido en nuestro ADN. Porque nosotros tenemos la cultura, digamos hoy, ¿no? Después del posmodernismo, venía hablando yo recién con un psicólogo que decía que el posmodernismo nos ha hecho no hacer honor a quien nos da la vida, sino de ir hacia adelante. Y para poder yo tomar toda la fuerza y hacer todo lo que la vida me pedía en la historia de mis hijos, era más que necesario que yo tomara la fuerza desde mis orígenes. Perdón, desde tu origen. Bueno, y acá es lo que viene este trabajo, que es lo que yo le pido desde la Fundación a todos los papás, que hagan un trabajo de autoinvestigación, de autoindagación. Tenés que convertirte en tu propio antropólogo para encontrar el para qué, que además no va a ser solo individual, va a tener también una respuesta social, va a tener una respuesta en tus generaciones siguientes, ¿no? Mis hijos, los nietos,
¿no? Todo lo que va, porque la totalidad del ser humano, estando en esta existencia, se plantea de atrás, de presente hacia adelante. Y esa es la totalidad. O sea, nosotros a veces estamos inmersos tanto en el pasado, inmersos en un pasado que tenemos que resolver. Y en un presente que todo el tiempo nos pide esa resolución. Y con esto se construye aquello, ¿no?, que va a llevar en la pisada o en la experiencia a las generaciones siguientes. El camino de la historia de los chicos, mi experiencia, mi historia con ellos, me lleva a mí a empezar a hacer todo un trabajo y entrar en estudiar antropológicamente las culturas, por ejemplo. Volver a la Argentina, porque yo vivía en Guatemala, y volver a mis raíces me dio toda la fuerza, toda la nutrición que tiene este país, desde sus golosinas, desde su harina, desde su leche. Lo estoy diciendo en estos marcos tan cotidianos para nosotros, que a veces no nos damos cuenta de lo rica que es nuestra tierra, y que esa riqueza de la Argentina a mí me hizo viajar hacia el Medio Oriente, y esas valijas llenas de harina, lo único que me faltó fue llevar agua, ¿no? Pero en realidad llevé todos nuestros productos como símbolo de esta cosa de volver a mi tierra, que la tierra me infunda de esta nutrición para llegar a Jordania y empezar a trabajar esta cuestión intercultural y multicultural de hacer una masa. Parece, pero en serio, ahí tiene el trabajo de hacer una masa para una pizza o de hacer una masa para un pan de harina argentina con agua del Medio Oriente, y que eso no los fuéramos comiendo. Y ese trabajo es el trabajo vincular. Los vínculos, uno dice, no es lo mismo relacionarse, no es lo mismo contactarse, y no es lo mismo enlazarse. El vínculo es aquel que se plantea del alma al alma de una persona, donde no hay distancia, no se media, no hay distancia, no hay tiempo, porque en el alma no hay distancia y no hay tiempo. Entonces, cuando uno empieza a vincularse con los que ama, es un viaje eterno. Somos viajeros en ese ir y venir entre donde estamos y donde están, en pleno vínculo. O sea, cada vez que yo llegaba a Jordania, con toda esta valija nutritiva, se manifestaba aquello que en la distancia, se manifestaba materialmente aquello que en la distancia se sentía. ¿Se entiende lo que digo? Cuando yo llegaba decía, yo ya está. Y este es el cuento maravilloso de Richard Bach, que mi hermana me lo regala, apenas habían desaparecido los chicos, que se llama Ningún lugar está lejos. Cuando yo leo la fábula, porque es un cuento, es un librito muy maravillosamente diseñado, pintado, yo decía, y tiene 8 páginas, y vas pasando lo que le va diciendo el ave a sus amigos. Y yo le decía, cuando terminé de leerlo llorando, le decía, yo esto no lo voy a poder hacer. Y era lo que había que hacer. Pues me río porque la verdad es que ese librito mi hermana lo condensó tan perfecto, tan perfecto. Y yo decía, qué increíble que ella me lo haya traído y me haya dicho en el momento de más desesperación el camino que había que hacer. O sea, ella me estaba diciendo, ellos no están lejos, están en tu corazón.
que para el cerebro es muy poético, muy lineal, pero enseguida va a estar diciendo, bueno, ya empezaste con las burradas de siempre, porque la mente es lineal y entonces necesita del tiempo, necesita de la materia para aseverar muchas cosas acompañadas con el ego. Entonces imagínense que lo que empezó a ocurrirme con los chicos, porque cada vez que yo llegaba con esas valijas, era simplemente en esas valijas iba todo aquello que durante el tiempo y la distancia fue diciéndonos en qué iba a ser el encuentro. O sea, yo llevaba aquello que ellos estaban esperando, que ya sabían, que ya había sido comido, ¿se entiende? Que ya... Entonces, era... Y esto lo termina de completar de una forma tan maravillosa Karim cuando llega, porque no había que hacer revinculación. Ya estaban, porque en las valijas iban los abuelos, iban los sobrinos, los primos, iban los tíos. Entonces cuando él llegó, era simplemente materializar todo aquello que habían vivido durante esos 10 o 12 años, mediante valija de por medio y madre. Entonces, mis sobrinos venían y me decían, porque no les salía ni la voz. Y yo le decía, sí, pero si ustedes estaban viajando a través mío, a través de toda esa valija nutritiva, y que se posó, se fue, ¿no? Fue alimentando en el tiempo, en ese tiempo real, nuestra historia familiar. Entonces, la llegada de Karim fue una fiesta. No había que sentarse ni siquiera a hablar de la historia, porque los corazones estábamos todos conformando. Yo creo que, yo siempre digo, siempre tengo esta cuestión tan maravillosa que tenemos que tener todos este ejercicio de poder sentarnos a ver la película, nuestra película, y de reírnos, porque a veces uno dice, uno generalmente a veces genera las cosas tan pequeñas y son tan grandes, porque suceden cosas mucho más grandes que las que uno cree que son. Y entonces, cuando sucede este holograma de la venida de Karim a reunir, ¿no?, su otra parte, fue tal lo que se autoindagó, se investigó, se trabajó en todo lo que la historia especialmente comandaba y me pedía a mí que llevara a cabo, que la paz estaba ahí. Y siempre tenemos, como vivimos una existencia dual, ¿no? Derecha, izquierda, lindo, feo, triste, alegre. La vitalidad va por el camino del medio, no es una cosa o la otra. Siempre son las dos, absolutamente. Y ahí es donde reside todo el camino por la paz. No se puede, no en una existencia dual donde tenemos que aprender, ¿no?, que los polos opuestos se complementen, no que se hagan contrarios. La historia, mi historia, viene con una pelea de esos opuestos contrarios, padre-madre, hombre-mujer, y que empieza a pedirme a mí que empiece a hacer un trabajo de encuentro, de sanación, para no excluir nada, porque la exclusión es lo que trae violencia, sino integrar, incluir. Todos formamos parte de este mundo, todos somos parte de esta familia, lindos, feos, gordos, flacos,
capacidades especiales, menos capacidades, más capacidades. Absolutamente todos. Todos formamos parte de la vida. La vida, cuando nos levanta a todos, nos levanta a todos sin distinción de raza, color, absolutamente a todos se nos da la posibilidad de vivir. Entonces, estos conceptos que se fueron haciendo para mí, carne, uña, sangre, sudor y lágrimas, pasé por muchos infiernos, por muchísimos infiernos, porque lógicamente que también la historia me fue pidiendo a mí desapego, incondicionalidad, abrazar el amor supremo. No es pavada, o sea, realmente es el corazón se rompe y vos se tiene que alumbrar un corazón que esté llamado a los valores, a la dignidad. Todavía, digamos, no es que yo llegué a la cima, la historia, mi historia, ni yo me sigue planteando esto de la dignidad, de que mi cabeza no siga excluyendo, porque siempre estamos dejando a alguien afuera. Siempre, absolutamente. Entonces, es formar parte y también poner límites, ¿no? Porque también de eso se trata. O sea, ahí entra lo que es también la sabiduría de saber trabajar con nuestras propias miserias, con todo lo que se nos va planteando día a día. Y saber que en esa huella, cuando a mí los padres me escriben o nos escriben en la fundación, y a veces a veces hoy me escriben ya no solamente personas que tienen problemas de vínculo con sus hijos o con sus nietos, sino que me escriben que están atravesando una situación de enfermedad o están teniendo un problema de depresión. Entonces le digo, ahí está la huella, metete ahí, no la rechaces, no quieras salir de la depresión, preguntale a la depresión qué viene a decirte, preguntale a esa enfermedad qué viene a decirte. Y ahí empieza tu camino de autoindagación, de investigación. Y además hoy teniendo la ciencia está tan avanzada, ¿no? Porque yo todo lo que hablo lo dice Rupert Sheldrake con los campos morfogenéticos. Yo quiero contarles una experiencia que tuve con Rupert Sheldrake. El primer año, mis hijos estuvieron desaparecidos 3 meses. Desde el momento en que ellos desaparecen, ellos aparecen de forma constante en mis sueños, constante, me decían cosas en los sueños. Así que tuve que empezar a convertirme en una intérprete de los símbolos que mostraban. Por eso mi primer gran maestro fue Jung, porque él fue el que nos dio toda la simbología de los sueños. Quiero decirles que yo era una ama de casa con pañal, como yo digo, la colita de cuadril en el horno, y que tuve que salir a buscar, porque mis hijos empezaron a hablarme todo el tiempo, no solamente en los sueños, sino y la cultura árabe empezó a ser parte, o sea, veía cuando venía a la Argentina, porque el primer tiempo era entre Guatemala y Argentina, aparecían autos de personas árabes con la música en árabe en alto. Yo decía, o sea, yo le preguntaba, ¿es normal? Veía mujeres con chador en cada esquina de Buenos Aires, no es normal. Entonces yo decía, o yo me estoy volviendo loca. Entonces yo empezaba a decirle a mi familia, que era la que estaba al lado mío, y yo le empezaba a decir, los chicos me hablan, me están hablando. Yo me imagino, yo les agradezco a mi familia que no me internó en un psiquiátrico, en serio. Yo sé que mis padres hablaban y decían, bueno, habría que darle alguna pastilla para dormir, no dormía. No sé en qué horas comía, o sea, realmente mi vida había implosionado, ¿no? Entonces estaba en el horror, pero entre medio del horror, entre medio
apareció, yo siempre en el libro Vínculos traté ser lo más, porque a veces es muy difícil ponerle a esto vivido palabras, ¿no? Y entonces yo decía, en la desaparición apareció el vacío. ¿Y qué dice la física cuántica? En el vacío, la posibilidad, el quantum, ¿no? De posibilidad. En el vacío aparecieron sus voces, esto que yo les decía de las sincronicidades. Escúchenme, en ese momento no había un libro de sincronicidad, o sea, estoy hablando de... O sea, ya había gente que estaba hablando de todo, pero o sea, no era todo lo que se estaba... Hoy tenemos lectura de por demás, o sea, tenemos de todo, pero... Entonces empezó todo eso, todo el tiempo. Y no solamente eso, sino las canciones que yo le cantaba a mis hijos, que cantábamos juntos de noche, tomaditos de las manos, y cantábamos la canción de Hércules de Disney, que si yo cuando me pasó, y yo lo cuento en el libro Vínculos, que venía yo de tener una reunión en la Rosada, en la Casa Rosada, y una reunión terrible, donde me habían dicho que lo que yo estaba tratando de encontrar con Jordania era imposible de llevar a cabo. Y yo decía, sí es posible, sí es posible, lo vamos a lograr. Claro, me miraban realmente, claro, yo también, si me miro en esos momentos, digo, bueno, estaba con toda la locura, con toda la muerte, pero con todo este mundo maravilloso que a mí me empezaba a decir que había que llevar una tarea por delante, que mis hijos y yo estábamos vinculados en este vacío, en esta nada, en esto de la nada, ¿no? En la oscuridad, en ese punto, como dicen bien los físicos cuánticos, apareció este mundo de los vínculos. Entonces entro a una librería y la radio fuerte de la librería, que teníamos que comprar un folio para poner una carta que iba hacia Jordania, empieza a aparecer la música de Disney, la de Hércules. ¿Qué es? Yo me puse a llorar, y yo le decía a la persona que estaba al lado, que es una señora que me conoce hace muchos años, que me decía, me miraba, porque ella se dio vuelta pidiendo el folio y yo estaba... Era un mar de... Y yo le decía, se va a poder. La música me hubiera enchufado. Se va a poder. Porque la canción de Hércules, en realidad uno puede escucharla hoy, en realidad es cuando Hércules sabe que sus padres, que lo habían criado, no eran sus verdaderos padres, y él va hacia el Partenón. Es una canción maravillosa que canta Ricky Martin, que va en busca de su verdadera identidad y que sabe que él es un hijo de los dioses. Bueno, yo en ese momento, cuando escucho más la imposibilidad que teníamos, ¿no? Pues yo les juro, todo esto me ocurre a mí a 2 cuadras de la Casa Rosada, y yo le digo a esta señora, sí, la canción, porque la canción, mirá lo que dice. Bueno, y se pudo. Se pudo, en ese momento se empezó a articular mi llegada a Jordania para ver a mis hijos, por primera vez. Y después hubo otro momento en la historia que también estábamos yendo a una reunión con el presidente que estaba en ese momento en funciones. Estábamos con mi padre yendo en el auto hacia Olivos, y también era una reunión muy importante porque había que dar un paso más, porque todo lo que en la historia, digamos, estos son, yo siempre digo, son experiencias donde tuvo que trabajar la política y empezar a trabajar y articular cómo Argentina hablaba con Jordania y cómo Jordania hablaba con Argentina. Se tuvieron que articular a muchas personas tuvieron que aprender, como tuve que aprender yo a hablar con presidentes en 5 minutos y tratar de que esos 5 minutos sean explosivos para ese presidente, para que no se olvide de nosotros, porque después tiene otras cuestiones de Estado mucho más importantes. Entonces, todo era así, todo era la vida y la muerte en ese momento.
Entonces estábamos hablando con mi padre de cómo íbamos a llevar adelante esa conversación para lograr el cometido. ¡Pum! En la radio, la canción de Hércules. Yo le digo, ¿no ves? Además, la canción de Hércules a mí siempre me refería a Karim. Entonces yo le decía, ahí está Karim diciéndonos que sigamos adelante. Además le voy a decir algo muy fuerte que ocurrió momentos antes o semanas antes o ¿no? Un tiempo antes de que el padre se lo llevara. Karim viene y me dice, mamá, tuve un sueño espectacular anoche. Tenía 4 años. Y le digo, ¿qué soñaste? Estábamos con mi padre luchando en una tierra desconocida. Wow. Y estábamos luchando y no nos iba bien, y había problema de muerte. Pero vos, justo en el momento más difícil, llegás con Batman y Robin. Le digo, bueno, con los superhéroes. Y entonces, me dice, y se termina todo. Todo termina bien. Le digo, Karim, ¿qué estuviste viendo ayer de dibujitos animados? No, mamá, en serio. Ese sueño me lo llevé siempre, porque en ese momento le digo a papá, ¿te acordás del cuento, del sueño que Karim tuvo? Bueno, papá, vos sos uno de mis Batman. ¿Entendés? Y esto lo tenemos que llevar a cabo. Entonces, lo que yo quiero ir con estos relatos es que en las ausencias, que no son ausencias, se hacen presentes otras cosas. Y después aparece Harry Potter y nos cuenta el mundo de la magia. Y es esto. Yo siempre digo que es la puerta hacia un mundo que es el mundo del alma, que es el universo del alma. En la que en ese vacío de posibilitante a mí se me aparecen una y otra vez y entonces se retroalimenta la trama vincular. Entonces cuando nos volvimos a ver por primera vez, no hubo ni distancia, no hubo nada, no hubo ni que explicar nada, porque estaba todo ahí. O sea, a mí cuando había gente que en la calle me paraba y me decía, sí, ¿me te reconocen como la mamá? Yo le digo, wow, es una pregunta que no tiene respuesta, porque no es una pregunta real. Siempre en lo más primitivo y en lo más superior de cada uno de nosotros están impresos nuestros padres. Y entonces, cuando alguna situación trágica, cualquiera que sea, nos mantiene, entre comillas, separados, el amor, como yo siempre digo, es la fuente que hace que las almas se vinculen y uno dance esa música, ese himno, ¿no? De lo que son realmente los vínculos. Cuando nosotros nos volvimos a ver por primera vez, que fue al año, en un viaje muy complicado, porque había que instrumentar toda una cuestión diplomática, jurídica, y de posibilidad de que, digamos, fue hecho a través de los estados para que yo pudiera ver a mis hijos. Increíble, pero fue así. Porque claro, había una cultura, no solamente en lo jurídico, sino en lo social, en todo lo que interviene una cultura para acercarse a otra, que tenían las dos en misión de ver qué hacían por lo mejor de los chicos, porque yo lo primero que le planteé a Jordania y a la diplomacia argentina es que más allá de los derechos, acá se planteaba la necesidad primordial de los chicos, que esto lo aprendí yo con los chicos, con mis hijos. Y ahí es donde empieza a
haber una cosa de ida y vuelta, porque si se planteaba como un tema de problema entre un hombre y una mujer, iba a quedar en eso, iba a quedar una cuestión privada, y cuando pasa a ser de los niños, es una cuestión de todos, nos involucra absolutamente a todos. Entonces, finalmente vamos en un auto, me llevan a una casa, y estaba llena de gente esa casa, y yo estuve, imagínense, con todo esto que me pasaba, que mis hijos me hablaban en los sueños, yo iba a encontrarme con todo aquello que durante un año me habló. Me hablaron ellos tres, más las músicas, más los movimientos, ¿no? O sea, los árabes que aparecían en las calles de Buenos Aires. Y bueno, no saben todos los relatos que tengo para contarles de todo lo que fue ese año, porque fue... no me hablaban, me gritaban. Eran hechos y hechos que me ocurrían, que eran uno al lado de otro, y yo, claro, yo imagínense, le decía a mi familia, una mañana que yo me levanté saltando, ¿no? Y le decía a mi mamá, anoche jugué con mi hijo Sharif en su casa en Jordania. Sí, anoche le regalaron un auto y me decía, y él me llamaba, mamá, vení a jugar conmigo, mirá lo que me regalaron. Y yo bajaba a hablar con él, ¿no? A jugar, y me pasé toda esa noche jugando, y eso bastaba para que yo le imprimiera en todo mi dolor la fuerza para seguir. Cuando me encontré con ellos, ¿no? Que subo a esa casa, me rodean un montón de personas, me tiro al suelo. Es el primer instinto maravilloso que tuve, que fue me agaché, ¿vieron? ¿No? ¡Pim! Y las piernitas de los hombres empezaron a abrirse y veo a Sharif. Y no le dije nada, simplemente le dije todo con mis ojos, le atravesé su corazón, su alma, y él vino corriendo, mamá. Fue un espectáculo, fue un sonido, fue una fiesta, fue una cosa, y me da un beso en la boca y se sienta y los mira a todos, ¿no? Y diciendo, ¡ay, llegó mi mamá! Así, con esa... Entonces yo dije, todo lo que me hablaron y jugamos estaba ahí, estaba vivo. No era una locura mía, no era que, ¿no? Estaba loca, está bien, ¿no? Estaba loca, desesperada, más al borde de la muerte que viva, pero eso, entonces ahí fue cuando yo dije, los vínculos. Dije, y bueno, y eso, imagínense lo que viví en ese primer año, después nos volvimos a ver al próximo año, entonces imagínense lo que se fue tejiendo entre un año y el otro. Y eso eso también me fue llevando a trabajar el desapego, ¿no? El amor supremo, y todo lo que atravesé en los siguientes viajes no fue fácil, menos después del 11 de septiembre, menos después de este confrontamiento entre Oriente y Occidente, que ahí sí me llevó a mí a trabajar en la historia lo multicultural. Y me llevó a ser una madre en paz con las culturas. Y para mí ser una madre en paz en las culturas, y hoy ser una mujer y un ser humano, porque uno tiene que poder ir trascendiendo los roles. La madre es un rol, la mujer también, la humanidad no. Y es amar al otro tal cual es, sin pretender cambiarlo. ¿No? Y otra cosa maravillosa para mí es que todo fue como tenía que ser. Con lo bueno y con lo malo, con lo fácil o lo difícil, pero todo fue perfecto. Te quiero hacer una pregunta. ¿Vos creés que ese karma familiar va a seguir? No, ya no. Pero imagínate que todo el trabajito que se hizo, hay una liberación
¿no? Que lo hemos trabajado en la historia, lo hemos trabajado con el ancestro familiar, con las constelaciones familiares. Claro. Se tuvo que trabajar, te digo, fácilmente 5 años porque lo que ocurrió, les voy a decir algo muy, muy increíble que fue impresionante. El primer desorden en nuestro ancestro familiar fue cuando una madre abandona a su hijo completamente. Y en la constelación se vuelven a encontrar esa madre, ese padre y ese hijo. Y eso hizo que los hombres de las siguientes generaciones se hicieran cargo de las crianzas. Entonces había más una predisposición del hombre a criar que de la mujer. Impresionante, ¿no? Por oposición. En realidad no es por oposición, lo dice en este trabajo de los órdenes del amor de Hellinger, dice que se hace una compensación, se compensa el dolor. Impresionante. Uno nunca hubiera imaginado que el abandono, ¿no? O sea, a ese niño compensaría en las generaciones futuras esto a los niños, ¿no? De las siguientes generaciones. Entonces hubo que empezar desde ese primer momento hasta las siguientes generaciones, que hubo siguientes desórdenes. Y esto más o menos me llevó a mí 5 años. Porque había que trabajarlo mucho. Había que trabajarlo mucho y después dejar que el ancestro fuera, porque es muy interesante. Yo esto lo tengo en mi sangre, ¿no? Y lo tengo en mi huella y lo tengo en mi ADN, a lo cual yo no puedo escapar. Y la verdad es que empezar a ver a toda mi tribu, a toda la tribu de la cual formo parte, fue impresionante porque fue encontrar lo mismo. Entonces me sentí, o sea, empecé a mirar a aquel que se había llevado a los chicos, no de forma, mirá lo que te estoy diciendo, no de forma odiada, exacto, excluyente, sino que empecé a comprender la historia en su totalidad. Eso te preguntó Mirta Legrand, yo te vi en el programa y yo no te había reconocido, y es una pregunta muy de mujer occidental, como en lugar de posicionarte en ese lugar de yo es mío, mis hijos, ¿cómo hiciste ese trabajo interno para salir de ese rol? Bueno, es muy buena esa pregunta. Pero con mucha ayuda, porque... Voy a ir a un principio que para mí fue impresionante. Vieron que el documental empieza hablando de mis padres. Mis padres se separan cuando yo tenía 11 años. Fue una separación muy compleja que a mí me llevó como hija a sufrir mucho. Entonces, cuando ocurre la tragedia de mis hijos, aparece el grito de mi lugar de hija. Y empiezo a darme cuenta que yo tenía que hacer un camino, o sea, que agradecí lo que había vivido con mis padres, para poder unir lo que vivió mi lugar de hija a lo que estaba viviendo mi lugar de madre, y no se contrapusieron, sino que se aunaron. Yo creo que ahí fue una de mis grandes fuentes de fuerza, porque había vivido como hija el divorcio difícil, muy difícil, de mucha batalla entre mis padres, y se unía ahí. Entonces empecé a ser una madre que ponía voz a los hijos. ¿Se entiende? Y no es, yo, ahí te das cuenta que te desestructuré la pregunta o lo que pensaba sobre una madre occidental y una madre oriental. Es simplemente que en mi lugar de mi camino hacia mi lugar de madre, se unió esta parte maravillosa que es lo que yo había vivido como hija. Entonces hubo
3 veces, por eso yo siempre digo encuentro y sanación. Cuando uno se encuentra con todo este holograma de la historia, o la holística de la historia, empezás a sanar. Claro, debe haber sido muy importante, pienso por lo que vos contás, tu encuentro con las constelaciones familiares de Hellinger, porque uno piensa que tu marido se hacía cargo de la educación de los hijos siguiendo como una historia familiar tuya. Claro, Cuando vos no podés ver eso, pienso que sacás mucho de la bronca. vos sabés, lo pude ver en el 2006 empezamos con las constelaciones familiares y la historia empieza en el 1997. Claro. Yo ya venía haciendo mucho trabajo. Tengo que decirles que entre lo que uno lee, autoinvestiga y trabaja, porque tuve que leer sobre la historia de Jordania para presentarme en Jordania no como una mujer, soy una mujer occidental, no soy una mujer del mundo árabe, y voy a decirles algo también muy fuerte. En el mundo árabe no hay estas situaciones de padres que le sacan los hijos a las madres, porque el Corán plantea muy claro cuál es digamos, el lugar de la madre, el lugar del padre, lo plantea muy claramente. Esto ocurre cuando entra en la tribu, porque es toda una sociedad, una cultura tribal, porque uno tiene que mirar las culturas según cómo nacieron estas, no según cómo nació la de uno. Porque el gran problema que tenemos es que vamos a leer o vamos a relacionarnos desde nuestro lugar en vez de estudiar cómo se dieron las cosas en ese lugar. Y la cultura jordana, la cultura musulmana jordana, se da en este marco de las tribus. Tiene toda su nacimiento en lo tribal y en las tribus, en lo tribal se sabe bien, ¿no?, cuál es la función de la madre, cuál es la función del padre y los hijos de quién son. Y esto no se discute, esto es así. Cuando entra, imagínate, una mujer o un hombre del occidente, rompe con todo este esquema de lo tribal y empiezan, ¿no?, a emerger, que además, digo, bueno, hubo gente que decía, y bueno, esto te pasó por haberte casado con un árabe y musulmán. Y yo quiero contarles que trabajando con lo de las constelaciones familiares, yo siempre tuve una apertura a la cultura sin problemas. O sea, yo puedo hablar con chino, con Malasia, con las tribus zulúes en África, no me es antagónico ni diferente. No, es una capacidad que después, haciendo este trabajo con las constelaciones familiares, supimos que en la rama de mi mamá hubo una mujer indígena que se casa con un español. Entonces ahí entendí clarísimo lo que me estaba pasando a mí con el mundo árabe. O sea, está bien, hubo un marco mío de inocencia, de vernos, pero la inocencia también es importante, porque hay algo que dice Hellinger en las constelaciones que a mí me pareció también brutal, hallarme con esa realidad, que él decía que en realidad cuando uno elige con quién se va a casar, no lo elige uno, lo está eligiendo el sistema, porque el sistema necesita de ese matrimonio y de lo que sucede en ese matrimonio para resolver aquello que está pendiente en el ancestro. ¿Por qué a mí? No, eso yo me lo pregunté muchas veces, pero después te voy a decir lo que me dijeron también en las constelaciones. Yo una vez, estando 2010, ya habíamos pasado todo, ya estábamos en franca, ¿no?, resolución de la historia familiar, ya habíamos logrado la paz, ¿no?, los chicos estaban en pleno contacto con sus dos padres. Yo lo miraba al padre de los chicos y yo decía, ¿qué nos unió? Porque no tenemos
nada que ver. Y venía la vocecita ¿no? del sistema familiar y entonces volvía yo a decir, claro, es que en uno hay un velo, ¿no? El tal famoso velo que uno no tiene que ver todo porque lo que continúa está asignado por algo que, no esto del para qué. Por eso yo siempre digo, los hechos terminan siendo hechos, pero en realidad no es la historia, sino lo que va surgiendo, ¿no? Porque yo también decía, ¿no? En esta historia donde termino abrazando a todo mi sistema familiar, ¿no? A todos los desórdenes que nos llevaron a un orden. Y quería contarles que yo llego a las constelaciones porque esta hermana, la que me trae el librito de Richard Bach, me llama un día por teléfono y me dice, todo lo que te estás haciendo no sirve para nada. Bueno, yo lo tienes así del día 2005, imagínate, o sea, ya llevábamos casi una década. Y yo le digo, me estás diciendo que en estos 8 años no sirvió nada. Sí, no está sirviendo de nada, tenemos que hacer constelaciones familiares. ¿Qué es eso? Sí, porque está ocurriendo. Me acaba de llamar Francisca, que es su hija que vive en Los Ángeles, que se había casado con un argentino y estaban teniendo un problema de divorcio, bueno, estaban atravesando un divorcio, y que él había, en ese momento tan complejo, había dicho, bueno, yo voy a llevarme a la chica, a la hija que tenía en común. Y ella prendió lámparas y dijo, ¿otra vez? Un momento, clean, ¿no? ¿Qué haces? Haces un repaso y enseguida, ¿a quién vuelca? A mí me vuelca y enseguida vuelca al otro aspecto de una parte de la familia que le había pasado lo mismo. Entonces por eso me dice hay que constelar, pero yo ahora me tomo el avión, tengo que ir a poner orden allá, vuelvo y vamos a constelar. Ya tengo la consteladora y yo fui allá porque me dijo, te necesito porque vos sos la que tiene, ¿no? La que encarnó con el problema. No, bueno, gracias, además gracias. Entonces, nada, fuimos, yo no sabía nada de las constelaciones, digamos, ni siquiera yo en ese momento había hecho un mapeo del sistema familiar. La consteladora me dice, bueno, vení, bueno, ¿quiénes vienen? ¿Vieron cómo es? Bueno, se sientan, ¿quién viene con el impulso de constelar? Y yo, claro, fui con mis 2 hermanos, o sea, tenía un peso de hermandad, y yo dije, bueno, no, mucho no te tengo que contar, le dije, soy voz populi, ya sabés mi historia, bueno, muy bien. Pero necesito que me cuentes, bueno, nosotros venimos a constelar esto de los chicos que son separados de sus madres. Bueno, y entonces me dice, bueno, y nosotros sabemos que en nuestra historia familiar hubo una abuela que le ocurrió lo mismo. Bueno, ¿qué fecha, qué año, cuántos años tenía? Y yo le dije, no tengo idea. Bueno, me retó la consteladora. Estás acá y no supiste, no sabés decirme ni en qué año, tenés una resistencia en tu sistema familiar. Yo la misma diciendo, bueno, me están retando por todas partes. Le dije, bueno, sí, no, la verdad es que esto es nuevo para mí. No sabía que estos, no entiendo, pero bueno, estoy acá porque mi sistema, mis hermanos me lo pidieron. Bueno, y ahí hicimos esta primera constelación donde vimos. En realidad se trabajó en ese momento 2 momentos del ancestro, que una fue esta que descubrimos el primer desorden, y el segundo desorden que hubo fue un padre, bueno, una pareja que no podían tener su hijo varón. Acuérdense que por ahí en esa época tener el hijo varón era súper importante porque era el primogénito y el que llevaba el nombre y el apellido de la familia. Y sí lo tiene con su amante y se lo saca al amante y se lo da a la mujer para que lo críe. Y la verdad es que hoy hablándoles de esto que no me había dado cuenta, yo estoy, hace un mes que me embarqué con Natalia Frolido, que es una chica adoptiva,
a lanzar una campaña sobre adopción, identidad y familia, y especialmente por el tema de la identidad. Y ahora que les digo esto, ahora entiendo porque también estoy marcada en el tema de la identidad, que tiene que ver con esto del origen, ¿no? De saber quiénes somos. Y que con mi terapeuta, con Victoria, que siempre ella me fue ayudando tremendamente a trabajar esto de los vínculos y esto de la amorosidad. Porque ella dice, ¿no?, que la identidad no es una obligación, es un derecho. Y que uno puede ir amorosamente hacia su pasado para estar amoroso en su presente y poder, ¿no?, seguir siendo amoroso en el futuro. Y que en vez de ser una campaña denunciativa, vayamos a hacer una campaña donde todos podamos llevar adelante esto que tan ansiamos, que tiene que ver con el amor, ¿no? El amor hacia quienes somos, a las historias que fueron tal cual fueron, buenas, malas, ¿no?, fáciles y difíciles, pero no es bueno o malo, lindo o difícil, ¿no?, o lindo o feo, sino que el I es lo que nos incluye a todos. Bueno, Nora me está haciendo así, porque yo puedo hablar horas, y por ahí tenían algunas preguntas más. Yo creo que si hay alguna sola pregunta puntual, y si no, cerramos, porque... A mí me quedó una inquietud. Vos hablaste de tus 2 hijos varones y no de tu hija mujer. ¿Es más complicada la cultura? No, para nada. ¿La viste cómo es? Está bárbara. Zahira tiene una potencia... no hablé de mis varones porque pero Zahira está... No, es con la que más nos hablamos por esto de esta necesidad que siempre tenemos, ¿no?, las hijas y las madres y las madres y las hijas de estar en contacto. Zahira tiene un enorme potencial y yo la admiro de cómo va a llevar adelante su esencia femenina occidental y oriental. ¿Cómo? Para mí es un misterio cómo ella va a reunir en su axioma, ¿no?, en su ser, esta cosa de la reunión de ambas dos, porque tiene una madre occidental fuertísima. Pero ella nunca vino acá. Ella todavía no. No, estudia en Occidente. todos estudian en Occidente, Ah. todos están estudiando afuera, pero mi gran y ella me ayuda mucho a toda esta presencia fuerte, en ella bajarme en un bajo perfil y decirle que ella es la que nos está comandando a todos en la línea matrilínea, ¿no? Es ella ahora la que... Y bueno, y esta cosa que me tiene, porque yo me encuentro con ellos ahora en Europa, y Europa está muy convulsionada con lo multicultural, con la discriminación, lo racial, está muy profunda la grieta, y entonces de verla, ¿quién es?, ¿no? Porque ella a veces dice, soy argentina, jordana, y le dicen, ¿cómo es eso? Y habla un poco de español, porque a ella le encanta, ella dice que quiere venir a hablar, quiere a la Argentina venir a hablar español, y que no se ponga tanta exigencia, porque a veces tiene tanta actividad que no lo va a lograr. Que mejor venga y escuche la música de arte. Claro, pero bueno, es muy interesante. Yo es verla y decir, bueno, cómo se plantea el mundo, ¿no?, el femenino, la mujer, en estas corrientes, ¿no?, entre Oriente y Occidente. Porque nosotros tenemos en Occidente una idea de la mujer oriental que no es. No es. La que pasa la cultura es la madre y es altamente poderosa en el baile. No es lo que nosotros vemos, lo que nosotros pensamos de la mujer en Medio Oriente. Vos sabés que mi hija, yo también estoy así con interculturas en familiar. Y me casé con un señor judío la primera vez, y mi hija, la hija de este marido, se hizo musulmana hace 4 o 5 años. Por eso también ella me trae esto de la mujer, que yo tenía un prejuicio así, musulmana, sí, y ahora te vas a. Pero bueno, cosa que yo quiero, nada,
primero agradecerte, por supuesto, y sentir esto que decimos en programación neurolingüística, sí, que la vida no es lo que te sucede, sino lo que cada uno hace con lo que te sucede. Es decir, vos podrías haber elegido el camino de la víctima. exacto, Y elegiste otro, y eso, mirá el movimiento que genera a nivel de todos, ¿no? A nivel de la totalidad, y está bueno, con todo lo que has tenido que sufrir y pasar, de todas maneras pudiste hacer de esto un camino de sanación y de paz, que es lo que nos importa. sí, sí, hay algo que les quiero decir también, es que yo no tengo dolor por lo que viví. No lo tengo. A mí la gente, y no lo tengo por el trabajo que desde las constelaciones, desde mi terapia. Yo tengo una terapeuta muy especial que trabajamos desde lo energológico, o sea, trabajamos desde el alma y con la historia de vida, con mi lugar como madre, como mujer, como ser humano, y la verdad es que yo se lo traté de decir a Mirta en el programa. Yo decía, cuando nosotros nos vemos con los chicos, no existe el tiempo que no estuviste, no existe, ellos no ven en mí a una madre que sigue hablando de lo que sufrió, o de lo que no tuvo, o de la culpa de él. No, es una madre que está todo el tiempo en resiliencia, porque este año me tocó, solo una anécdota, me enfermé en Europa estando de visita y me tuvo que cuidar mi hijo mayor. Entonces, entre las cosas que te dicen los chicos es: mamá, te vino el viejazo, estás... Porque cada vez que entraba estaba peor, porque era un virus que fue tomando mucha fuerza y cada día estaba peor y peor y peor, y hasta un momento me dijo: cuando te llevo al hospital, no, porque me van a internar. Dije: olvídate, me lo voy a terminar de curar acá. Y así fue. Y cuando volví tuve que bajar mis actividades. De hecho todavía no empecé a dar mis clases de yoga, porque recién ahora estoy restablecida. Y le dije a ellos: miren, realmente, bueno, porque tuve que hacer una conciencia entre la terapeuta y la clínica y mis médicos. Me dijeron: mira, Gabriela, tuviste muchos años donde el cuerpo ha tenido que poner todo, y este año el cuerpo está diciendo: hay que rehabilitarse, hay que descansar, porque yo sé mucho más de lucha que de disfrute. Esta es otra de las cosas que, ¿no?, uno dice armonizar. La paz tiene que ver también con esto de poder disfrutar, ¿no? Uno está en lo que está trabajando o laborando en servicio, pero también el disfrute. Yo el disfrute no sé nada. Y entonces les dije, y entonces mi hija Sajira me dice: pero mamá, no puede ser que un virus y mi amor, yo tengo que hacer conciencia que yo personalmente he pasado por situaciones muy dolorosas, que han pedido mucho de mí, y que en este momento el cuerpo me está pidiendo restablecimiento. Pero hasta el día de hoy me sigue diciendo: no lo puedo creer. Y claro, porque ellos siempre me han visto, ¿no?, parada, porque una de las cosas también que yo buscaba era que ellos me vieran vital, con todos los problemas, pero siempre la vitalidad, ¿no? Esto de decir: bueno, acá estoy, vital. Y bueno, lo traigo a colación porque, digamos, cuando uno va resolviendo, también tiene que dar lugar a lo que la materia está pidiéndote también en resolver. Porque si no, uno puede yo me puedo quedar en esa historia toda la vida. Además tengo con qué para quedarme, y en realidad lo que estoy haciendo es salir de ella. Creo que es una de las partes más importantes de todos nosotros. Uno puede quedarse en la historia y hay que salir de ella, porque nosotros tenemos, ¿no?, el libro que hicimos con Kier era Después de todo. ¿Y después de todo qué? Porque ahí viene la verdad. No es, digamos, yo hoy le agradezco, la honro, pero es lo que yo vaya a hacer con mi vida. Y esto es lo que pretendo todo el tiempo, ¿no?, en la mirada de mis hijos, verlo, ¿no? Si soy, ¿no?, aquella historia o soy lo que soy hoy, ¿no?, que es mucho más que la historia. Somos mucho más que la historia. Bueno, gracias.